En el otoño de 2023, Manuel, un jornalero de 78 años consumido por el sol y el silencio, enfrentó el peso de un secreto guardado durante casi medio siglo en un pequeño cuarto de servicio en un cortijo de Jaén. Este no era un desafío físico, sino una batalla final contra su propia lealtad, una lealtad que se había convertido en una jaula. Durante 45 años, su vida había sido un laberinto de trabajo incansable, gestos de sumisión y miradas bajas, todo para proteger una mentira piadosa que era a la vez el pilar de la vida de su hija y la fuente de su tormento personal. Cada amanecer en los olivares, cada plato servido en la mesa del patrón, cada noche en vela, había sido un ladrillo más en el muro que lo separaba de la verdad y, por tanto, de sí mismo. Los días eran una repetición de una obra de teatro en la que él interpretaba el papel del padre devoto y sirviente fiel, mientras su alma se agrietaba bajo el peso de una identidad que no le pertenecía del todo. Vivía como una sombra, un eco de las decisiones de otros, hasta que la certeza de su propia muerte se convirtió en la única llave para liberar a la persona que más amaba, aunque el precio fuera destruir el único mundo que ella había conocido. ¿Cómo un hombre, invisible para el mundo, puede encontrar la fuerza para reescribir la historia de toda una familia con su último aliento? Antes de revelarte cómo un simple gesto, una mirada entre padre e hija desató la tormenta perfecta en los campos de olivos, cuéntanos desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal. Créame, no querrás perderte la cadena de decisiones que transformó un legado de sumisión en un acto de justicia definitivo. El conflicto de Manuel no era contra una enfermedad o la pobreza, sino contra el poder silencioso y aplastante de don Alfredo del Olmo, el patrón del cortijo. Para el mundo, don Alfredo era el benefactor que había acogido a Manuel, un huérfano sin nada, dándole un techo y un trabajo para toda la vida. Esta supuesta generosidad había forjado en Manuel una deuda de gratitud tan profunda que se transformó en una cadena invisible, una lealtad ciega que lo obligó a callar cuando descubrió la verdad más dolorosa. Elena, la niña que crió como su hija, la luz de su vida, llevaba la sangre del patrón. El pacto de silencio nació para protegerla del estigma, del juicio de una sociedad rural donde el honor y el apellido lo eran todo. Pero esa protección se convirtió con los años en una prisión emocional para él y en una mentira fundamental para ella. Ahora, postrado en su lecho, con las fuerzas abandonándole, Manuel se enfrentaba a la elección más cruel: morir llevándose el secreto a la tumba, condenando a Elena a una vida basada en el engaño, o hablar y dinamitar los cimientos de su existencia. El declive de Manuel no fue repentino, sino una lenta y cruel erosión, como la de la tierra de sus olivos bajo décadas de sol implacable. Su cuerpo, antaño un instrumento de trabajo forjado en la dureza del campo, comenzó a traicionarle con una tos seca y persistente que resonaba en las noches silenciosas del cortijo. Los médicos del pueblo, con esa mezcla de compasión y resignación reservada para los ancianos, lo llamaron simplemente desgaste. Pero Manuel sabía la verdad: su cuerpo no se desgastaba, se rendía. Cada músculo atrofio, cada articulación dolida era un recibo pagado por 50 años de servicio a don Alfredo. Se veía las manos, ahora delgadas y manchadas, y recordaba cómo habían levantado sacos, podado ramas y servido mesas con una fuerza que parecía inagotable. Esa fuerza había sido su única moneda de cambio, su valor en el mundo del cortijo. Ahora, confinado a una cama que olía a hierbas medicinales y a finalidad, se sentía despojado de su identidad. La injusticia no era la enfermedad en sí misma, sino a quien había servido esa vida de esfuerzo. Su energía vital se había consumido para mantener en pie el mismo sistema que lo ha oprimido, para enriquecer al hombre que era la causa de su tormento personal. El espejo, colgado frente a su cama, le devolvía la imagen de un extraño, un hombre hueco, cuya única tarea pendiente era decidir cómo llenar ese vacío con una verdad devastadora antes de que el silencio lo reclame para siempre. La rutina diaria se convirtió en un doloroso recordatorio de su dependencia. Elena, su Elena, había dejado su trabajo a media jornada en la cooperativa del pueblo para cuidarlo a tiempo completo.
Cada mañana llegaba con el sol, su rostro marcado por la preocupación, pero siempre adornado con una sonrisa forzada. Le cambiaba las sábanas, le aseaba con una delicadeza que le partía el alma y le daba de comer una sopa de caldo que él apenas podía tragar. Manuel observaba sus manos, fuertes y capaces, las mismas manos que habían aprendido a trabajar la tierra viéndole a él, y sentía una oleada de culpa tan intensa que le cortaba la respiración más que la propia enfermedad. Ella le hablaba de las noticias del pueblo, de los vecinos, del precio del aceite, intentando tejer una normalidad que ya no existía. Él respondía con monosílabos, no por falta de fuerzas, sino que cada palabra de afecto de Elena era una puñalada. Ella lo llamaba papá, y la palabra, que antes había sido su mayor orgullo, ahora le quemaba los oídos. Se sentía un impostor en su propio lecho de muerte, un ladrón que había robado el derecho de esa mujer a conocer su origen. La impotencia de no poder levantarse, de no poder cambiar nada de lo hecho, lo consumía por dentro, transformando su amor por ella en una forma de tortura autoimpuesta. El pequeño cuarto de servicio se había transformado en una celda de memoria. Confinado a la inmovilidad, la mente de Manuel viajaba sin descanso por los pasillos del pasado. Cada crujido de la madera del cortijo, cada ladrido lejano de los perros del patrón, cada ráfaga de viento que traía el olor de los olivos era un disparador. Recordaba a Sofía, su esposa, no como la mujer enferma y triste de sus últimos años, sino como la joven de ojos brillantes que había llegado al cortijo llena de sueños. Veía su sonrisa desvanecerse lentamente, mes a mes, hasta convertirse en una máscara de resignación. Recordaba la noche en que ella, entre sollozos ahogados, le confesó la verdad sobre don Alfredo, una verdad que no necesitaba palabras, pues él ya la había visto crecer en la sombra de sus ojos. El silencio que pactaron entonces, supuestamente para proteger a la niña que venía en camino, se había convertido en un monstruo que había devorado sus vidas. Ahora, en la soledad de su cama, Manuel repasaba cada decisión, cada palabra no dicha, cada mirada desviada. Se preguntaba si su silencio había sido realmente un acto de amor o la más profunda de las cobardías. El cortijo, que había sido su único hogar, se sentía ahora como un mausoleo, y él, su guardián moribundo, encadenado al fantasma de una lealtad mal entendida. La presencia de don Alfredo del Olmo agravaba el suplicio. El patrón lo visitaba cada 2 o 3 días, un ritual de poder disfrazado de compasión. Entraba en el cuarto con su aire de señor feudal, llenando el pequeño espacio con su vozarrón y su olor a colonia cara. Se sentaba junto a la cama, le daba unas palmaditas en el hombro y le decía frases como: «Vamos, Manuel, tienes que ponerte fuerte, que estos olivos no se cuidan solos». No había malicia en sus palabras, sino algo mucho peor, una ignorancia absoluta del daño que había causado. Para don Alfredo, Manuel seguía siendo una pieza de su propiedad, un sirviente leal, cuya vida entera le pertenecía. A veces traía a Elena un cesto de fruta o una botella de vino, gestos de una generosidad calculada que hacían que a Manuel se le revolviera el estómago. Tenía que presenciar cómo Elena le agradecía con respeto, llamándole don Alfredo, ajena a la ironía cruel de la escena. Durante esas visitas, Manuel se limitaba a cerrar los ojos y fingir debilidad, un acto que requería más fuerza que cualquier trabajo que hubiera hecho en el campo. Soportar la cercanía del hombre que era a la vez su verdugo y el abuelo de facto de su hija era una prueba de resistencia inhumana. Cada visita era un recordatorio de que, incluso en la antesala de la muerte, seguía atrapado en la misma red de sumisión que había definido su existencia. El impacto de la enfermedad de Manuel se extendió más allá de las paredes de su cuarto, creando una presión invisible pero constante sobre Elena. Aunque la comunidad del cortijo y del pueblo cercano mostraba una simpatía superficial, nadie ofrecía una ayuda real y sostenida. Existía una barrera invisible, un miedo colectivo a involucrarse demasiado con los asuntos de los sirvientes del patrón. Los otros jornaleros saludaban a Elena con la cabeza gacha y palabras de ánimo vacías, pero rápidamente seguían su camino.
Estaban atrapados en el mismo sistema de dependencia y sabían que cualquier gesto que pudiera interpretarse como una alianza podía costarles el trabajo. Elena sentía este aislamiento en cada visita a la farmacia, en cada compra en el mercado. Las miradas de lástima se mezclaban con los murmullos, las especulaciones sobre el futuro de la hija de Manuel una vez que él faltara. La carga financiera también era abrumadora. Los pequeños ahorros de una vida de trabajo se evaporaban en medicinas y cuidados. Elena se veía obligada a aceptar la ayuda de don Alfredo, pequeños sobres con dinero que él le entregaba con un aire paternalista, lo que aumentaba la sensación de deuda y humillación. Estaban atrapados, no podían rechazar la ayuda del patrón porque la necesitaban para sobrevivir, pero cada euro aceptado era un eslabón más en la cadena que los ataba a él y a su mentira. Una tarde, mientras Elena dormitaba en una silla junto a su cama, Manuel se encontró reviviendo un recuerdo con una claridad dolorosa. Elena tendría unos 7 años y había vuelto de la escuela del pueblo llorando. Unos niños se habían burlado de ella, diciendo que no tenía abuelos, que era hija de nadie, solo del sirviente del cortijo. Él la había abrazado, secándole las lágrimas, y le había contado una historia inventada sobre sus abuelos, unos campesinos valientes de un pueblo lejano que habían muerto muy jóvenes. Mientras hablaba, vio en los ojos de su hija una mezcla de alivio y una primera sombra de duda. Esa noche, ella le preguntó: «Papá, ¿por qué yo no me parezco a ti ni a mamá?». Él desvió la pregunta con una broma, diciendo que había sacado la belleza de una estrella lejana. El recuerdo, enterrado durante décadas, resurgió con la fuerza de una acusación. Se dio cuenta de que su protección había sido una negación. No solo le había negado a Elena su verdadera herencia, sino que la había dejado indefensa ante el mundo, sin las raíces firmes de un linaje, por problemático que fuera. La había convertido en una anomalía, en un lugar donde el apellido y la sangre lo eran todo. Esa mentira, contada para calmar el dolor de una niña, se había convertido en la grieta fundamental de su identidad, una grieta que ahora, al final de su vida, sentía la obligación moral de reparar, sin importar el coste. Fue entonces, en medio del dolor físico y el tormento mental, cuando algo comenzó a cambiar en la mirada de Manuel. La resignación que había nublado sus ojos durante meses empezó a disiparse, reemplazada por una nueva y extraña intensidad. Dejó de ver su enfermedad como una sentencia de muerte y comenzó a percibirla como un ultimátum, un plazo final impuesto por el destino. Empezó a observar a Elena de una manera diferente. Ya no veía solo a la niña vulnerable que necesitaba su protección, sino a la mujer de 45 años en la que se había convertido. Una mujer fuerte, resiliente, que había enfrentado la vida con una dignidad que él mismo envidiaba. Veía en su mandíbula la terquedad de Sofía, pero en su mirada directa y sin miedo reconocía, con una punzada de dolor y orgullo, la inconfundible determinación de los del Olmo. Comprendió que había subestimado a Elena durante toda su vida. Su miedo a destruirla con la verdad era en realidad un reflejo de su propio miedo a enfrentar las consecuencias. La injusticia ya no era solo sobre su vida sacrificada o el secreto de Sofía, era sobre el potencial robado a Elena, el derecho a conocer todas las facetas de sí misma, incluso las más dolorosas. Una convicción fría y clara comenzó a cristalizar en su mente. La mayor protección que podía ofrecerle ya no era el silencio, sino la verdad, y estaba dispuesto a usar su último aliento para dársela. El plan de Manuel no nació de un arrebato, sino de una certeza fría que se asentó en sus huesos con más peso que la propia enfermedad. Necesitaba un ancla, un objeto tangible que conectara el pasado con el presente, algo que le diera la fuerza para articular la verdad que llevaba 45 años ahogándole. Una tarde, mientras la luz dorada de Jaén se filtraba por la pequeña ventana, se giró hacia Elena con un esfuerzo que le costó un acceso de tos. Cuando recuperó el aliento, su voz fue apenas un susurro rasposo, pero sus ojos ardían con una urgencia que ella no le había visto nunca. «Elena, hija, debajo de mi cama, al fondo, hay una caja de madera de olivo, la de tu madre. Tráemela, por favor». Elena, sorprendida por la petición, asintió sin preguntar. Pensó que su padre, sintiendo el final cerca, buscaba consuelo en los recuerdos.
Se arrodilló y sacó la caja, cubierta por una fina capa de polvo, un sarcófago de memorias olvidadas. Al entregársela, notó el temblor de las manos de su padre, pero no era un temblor de debilidad, sino de una determinación eléctrica. Él no la abrió de inmediato, simplemente la sostuvo sobre su pecho, como un escudo o un testamento, sintiendo el peso de todo lo que contenía, el peso de una vida que no fue, y preparándose para la batalla final que libraría desde esa misma cama. Cuando por fin levantó la tapa, el olor a tiempo y a secreto llenó el aire del cuarto. Dentro no había ninguna carta de confesión, ningún documento revelador. La realidad, como siempre, era más sutil y dolorosa. Había un par de fotografías en blanco y negro de una Sofía adolescente, con una sonrisa que Manuel apenas recordaba, una sonrisa libre de la sombra de don Alfredo. Había un mechón de pelo rubio de Elena atado con un hilo rojo, de cuando era un bebé. Y al fondo, un pequeño fajo de cartas que Sofía había escrito a su hermana, que vivía en un pueblo de Granada. Manuel las había leído una sola vez, la noche después del entierro de su esposa, y nunca más se había atrevido a tocarlas. No contenían la verdad explícita, pero sí el eco de su sufrimiento, frases sobre la soledad del cortijo, sobre la pesada sombra del patrón, sobre un cansancio que no era solo físico. Para cualquiera serían las quejas de una vida dura, para Manuel eran el testimonio cifrado de una rendición. Pasó sus dedos nudosos sobre la caligrafía desvanecida, y cada palabra le devolvía la imagen de Sofía llorando en silencio en la cocina, la imagen de su propia impotencia. No le enseñó nada a Elena, volvió a cerrar la caja, pero algo en él había cambiado para siempre. Esos pequeños fantasmas de papel y plata le habían dado el coraje que le faltaba. Ya no luchaba solo por su conciencia, sino por la memoria robada de la mujer que amó. El primer movimiento de Manuel no fue una declaración, sino un sondeo. Una mañana, mientras Elena le humedecía los labios con un paño, él fijó su mirada en ella y con una voz que era poco más que el roce de hojas secas, le preguntó por Sofía. No por la madre abnegada que Elena recordaba, sino por la joven que llegó al cortijo. ¿Recuerdas algo de ella, de antes de que tú nacieras? ¿Alguna historia que te contara sobre su pueblo, sobre sus sueños? Elena, desconcertada por la pregunta, frunció el ceño. Habló de recuerdos vagos, de una madre silenciosa y a veces triste, una imagen que contrastaba con las pocas fotografías que guardaban. Manuel escuchaba, inmóvil, analizando cada palabra, cada pausa. Su primera tentativa fue un fracaso parcial. Se dio cuenta de que la imagen de Sofía en la memoria de Elena era una construcción, un fantasma editado por el tiempo y el silencio. Aprendió su primera lección crucial. Para que Elena entendiera la verdad, primero necesitaba conocer a la mujer real que fue su madre, no solo la figura materna que él y el propio cortijo habían moldeado. La verdad no podía simplemente ser anunciada, tenía que ser desenterrada, y él, desde su lecho, tendría que guiar la excavación, aunque cada palada de tierra removida le costara un pedazo de la poca vida que le quedaba. Era un trabajo de arqueología emocional, y el tiempo se agotaba. El siguiente paso requería una herramienta más tangible. Un par de días después, Manuel pidió de nuevo la caja de madera de olivo. Esta vez, sin embargo, no se limitó a sostenerla. Con un esfuerzo que le dejó sin aliento, extrajo el fajo de cartas de Sofía. «Léeme una, hija, la que quieras, mi vista ya no es lo que era». Elena obedeció, extrañada por la petición. Escogió una al azar y comenzó a leer en voz alta. La letra de su madre llenó la habitación, hablando de la cosecha, del calor, de la dureza de los días. Pero entre las líneas de lo cotidiano había frases que, leídas 40 años después, adquirían un peso siniestro. «Aquí los días son todos iguales, una sombra larga que lo cubre todo», escribió Sofía. «Don Alfredo dice que somos como de la familia, pero a veces siento que esta finca es más una jaula de oro que un hogar». Elena se detuvo, confundida por la melancolía de las palabras. Manuel no dijo nada, simplemente observó la expresión de su hija. Vio la semilla de la duda plantarse en su rostro. Era la segunda lección. La verdad no estaba oculta en una confesión dramática, sino dispersa en los pequeños dolores cotidianos de una vida. Su estrategia cambió.
Ya no se trataba de una revelación, sino de una reconstrucción. Tenía que darle a Elena las piezas del puzzle, una a una, y confiar en su inteligencia y en su amor para que ella misma las uniera. Era un riesgo enorme, pero era el único camino para que la verdad no la destruyera, sino que la liberara. Con la semilla de la duda plantada, Manuel viró hacia un terreno más práctico, un movimiento que sorprendió a Elena por su frialdad y su lógica. Dejó de hablar del pasado y comenzó a inquirir sobre el futuro, su futuro. ¿Cuánto dinero nos queda en la cuenta, Elena? ¿Exactamente cuánto? Le pidió que trajera la libreta del banco, los pocos papeles de propiedad que tenían sobre la pequeña casa de servicio, un documento que don Alfredo les había hecho firmar hacía décadas y que ellos nunca entendieron del todo. Con una lucidez febril, Manuel repasó los números, las cláusulas. Su mente, que parecía nublada por la enfermedad, se afiló como una navaja. «Este papel no vale nada», sentenció, señalando el supuesto título de propiedad. «Es un permiso de usufructo. Cuando yo muera no tendrás derecho a nada, ni a este techo». La revelación golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada. Durante años habían vivido con la falsa seguridad de que al menos la casa era suya. Manuel observó su rostro pálido y supo que había logrado su objetivo. Esta era la tercera y más dura lección. La dependencia emocional estaba cimentada en una dependencia económica absoluta. Para que Elena pudiera enfrentarse a don Alfredo, primero tenía que entender la fragilidad de su propia existencia. Tenía que sentir en carne propia la precariedad que él había soportado en silencio durante 50 años. Ya no la estaba protegiendo de la dureza del mundo, la estaba armando para ella. La siguiente visita de don Alfredo se convirtió en un campo de pruebas. Manuel, que normalmente se sumía en un silencio impenetrable ante el patrón, esta vez mantuvo los ojos abiertos, fijos en él. Cuando don Alfredo, con su habitual condescendencia, le preguntó cómo se encontraba, Manuel respondió con una voz sorprendentemente firme: «Esperando hacer las paces con Dios y con los hombres, patrón. Hay deudas que no se pueden dejar sin pagar». Hubo un silencio denso en la habitación. Don Alfredo soltó una carcajada forzada, interpretando la frase como el desvarío de un moribundo. «No te preocupes por deudas, Manuel. Has sido un buen siervo. Tu cuenta está saldada conmigo». Pero la mirada de Manuel no flaqueó. Continuó, dirigiéndose a Elena pero mirando al patrón. «Tu madre, hija, siempre decía que las deudas más grandes no son de dinero, son las de la conciencia». La tensión era palpable. Elena miraba de uno a otro sin comprender. Don Alfredo se levantó bruscamente, incómodo por primera vez en mucho tiempo. «Déjalo descansar, Elena. La fiebre le hace decir tonterías». Y se marchó. Manuel cerró los ojos, agotado pero con una nueva certeza. La cuarta lección. El poder de don Alfredo reside en su capacidad para negar la realidad, para reescribir la historia a su antojo. La sutileza era inútil. La verdad no podía ser insinuada, tenía que ser arrojada a su cara como una piedra, delante de testigos, para que no pudiera esquivarla ni negarla. El enfrentamiento tenía que ser total y definitivo. Después del incidente con el patrón, Manuel comenzó a utilizar a los pocos visitantes que se atrevían a entrar en su cuarto. Ya no eran solo visitas de cortesía, se convirtieron en parte de su estrategia. A un viejo jornalero, amigo suyo desde la juventud, le preguntó directamente mientras Elena había salido a por agua: «Paco, tú que lo has visto todo, ¿crees que un hombre puede vivir una vida entera con una mentira a cuestas y aún así morir en paz?» Paco, un hombre tan curtido como Manuel, bajó la mirada y removió la tierra invisible del suelo con la punta de su bota. «Hay mentiras que se cuentan por amor, Manuel, y hay secretos que protegen a más gente de la que dañan». No fue una confesión, pero sí una absolución. Para Manuel fue la confirmación de que el secreto era una verdad a voces, un murmullo que había recorrido los olivares durante décadas. La comunidad no era ignorante, era cómplice por silencio, por miedo, por una mal entendida lealtad al sistema. Esta fue su quinta lección: no estaba solo.
En su conocimiento, no estaría detonando una bomba en un mundo inocente, sino simplemente encendiendo la luz en una habitación oscura donde todos ya sabían dónde estaban los muebles. Esto le dio una fuerza inesperada. Ya no se sentía como un traidor, sino como el portavoz de un silencio colectivo. Su acto no sería solo personal, sería un acto de justicia para todos los que habían vivido bajo la misma sombra. Armado con esta nueva perspectiva, Manuel cambió de táctica con Elena. Dejó de lado las indirectas y los puzzles del pasado y se centró en forjar su espíritu para el futuro. Sus conversaciones se volvieron extrañamente motivadoras, llenas de un orgullo feroz que Elena nunca le había escuchado expresar. Una tarde, mientras le sujetaba la mano, le dijo: «Mírate, has cuidado de mí, has trabajado la tierra, has aguantado las miradas y los susurros de la gente. No hay nadie en este maldito cortijo más fuerte que tú, ni siquiera el patrón». Le habló de su propia vida, no con autocompasión, sino como un ejemplo de lo que no quería para ella. «Yo agaché la cabeza toda mi vida, hija, por miedo, por gratitud mal entendida. Pero tú no, tú tienes la sangre de tu madre, una luchadora, y tienes el orgullo de los que no se rinden. No dejes que nadie te lo quite». Cada palabra era un ladrillo, construyendo una muralla de autoestima alrededor de ella. Era la sexta y más importante lección. Antes de derribar el mundo de Elena, tenía que asegurarse de que ella tuviera la fortaleza para construir uno nuevo sobre las ruinas. No podía darle una herencia de tierras o dinero, pero podía dejarle algo infinitamente más valioso: la convicción inquebrantable de su propio valor. Le estaba entregando la única armadura que la protegería de la verdad que estaba a punto de desatar. Finalmente, tras semanas de pruebas, sondeos y preparación mental, el plan de Manuel cristalizó en una única y sencilla acción. Había medido la resistencia de Elena, confirmado la cobardía del patrón, sentido el respaldo tácito de la comunidad y forjado el espíritu de su hija. Comprendió que cualquier intento de confesión privada sería negado, cualquier carta quemada. La verdad necesitaba un escenario y una audiencia, aunque fuera de una sola persona. La confrontación tenía que ser un acto final, un testamento en vivo que no pudiera ser borrado ni malinterpretado. Una noche, cuando la fiebre arreciaba y sentía que sus fuerzas llegaban al límite, llamó a Elena. Su voz era un hilo, pero su orden fue clara como el acero. «Hija, mañana por la mañana, cuando venga el sol, quiero que vayas a la casa grande. Busca a don Alfredo. Dile que me estoy muriendo y que necesito darle mi última voluntad». Elena asintió, con los ojos llenos de lágrimas, pensando que se trataba de una despedida formal. Pero Manuel no había terminado. La sujetó de la muñeca con una fuerza sorprendente y añadió la condición que lo cambiaría todo. «Pero tiene que venir contigo, y tienes que estar tú presente. Tengo algo que deciros a los dos juntos». En esa frase se condensaba toda su estrategia. Había convertido su lecho de muerte en un tribunal, y él, el sirviente silencioso, estaba a punto de dictar su sentencia final. La mañana siguiente amaneció con una luz pálida y fría, una luz que parecía despojar a los olivos de su color habitual, dejándolos como espectros plateados contra un cielo de un blanco incierto. Elena caminó hacia la casa grande con el corazón encogido. Cada paso sobre la tierra compacta del camino era un eco de la orden de su padre, una orden que resonaba en su mente con una mezcla de solemnidad y temor. No era la primera vez que iba a la casa del patrón, pero sí la primera vez que lo hacía sintiendo que llevaba el peso de un testamento. Encontró a don Alfredo en el patio, supervisando la carga de unas cajas de aceite, su figura imponente contrastando con la fragilidad del mundo que Elena sentía desmoronarse. Le transmitió el mensaje de Manuel con una voz que apenas reconoció como suya, una voz formal y distante. Don Alfredo la miró con una mezcla de sorpresa y condescendencia. «Claro, mujer, claro que iré, faltaría más. Manuel ha sido como de la familia», dijo.
sin dejar de dar órdenes a los jornaleros. La frase, como de la familia, resonó en los oídos de Elena con una extraña y amarga ironía que no supo descifrar. El camino de vuelto fue un suplicio silencioso. Don Alfredo caminaba delante, con su paso firme de propietario, mientras Elena le seguía unos metros, observando su espalda ancha, sintiéndose de repente una extraña en el único lugar que había conocido como hogar. El aire estaba inmóvil, denso, como si todo el cortijo, desde las hojas de los olivos hasta las piedras de los muros, estuviera conteniendo la respiración a la espera de una tormenta. Siglo gestándose. Al entrar en el pequeño cuarto de servicio, el contraste fue brutal. El poder y la amplitud de don Alfredo parecieron encoger el ya minúsculo espacio, llenándolo con una presencia casi asfixiante. Elena se quedó de pie junto a la puerta, como una guardiana de un umbral que estaba a punto de ser profanado. Manuel yacía en la cama, con los ojos cerrados, su respiración un silbido apenas perceptible. Durante un largo minuto, el único sonido fue el tic-tac de un viejo reloj de pared, cada segundo un martillazo contra el silencio. Don Alfredo, visiblemente incómodo en aquel entorno de pobreza y enfermedad, rompió el hielo con su habitual tono paternalista. «Bueno, Manuel, aquí estoy. Me dice Elena que quieres despedirte. Has sido un buen hombre, un siervo leal. Puedes irte tranquilo, que de tu hija me encargo yo». Fue entonces cuando Manuel abrió los ojos, pero la mirada que devolvió no era la de un sirviente agradecido. Había desaparecido cualquier rastro de sumisión, de miedo o de gratitud. En su lugar había una calma glacial, una autoridad forjada en el fuego de 50 años de dolor contenido. Fijó sus ojos en los del patrón, y en esa mirada, don Alfredo, por primera vez en su vida, sintió el suelo temblar bajo sus pies. Comprendió, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que no había sido llamado para recibir una despedida, sino para asistir a un juicio del que no podría escapar. Manuel se incorporó ligeramente, un esfuerzo sobrehumano que le costó un violento acceso de tos. Elena se apresuró a ayudarle, pero él la detuvo con un gesto de la mano. Cuando recuperó el aliento, su voz salió como un susurro de grava, pero cada palabra estaba tallada con una precisión implacable, dirigida no a Elena, sino directamente al hombre que se erguía al pie de su cama. 50 años, patrón, comenzó, y el uso de la palabra patrón sonó de repente como una acusación. 50 años de mi vida le he dado a esta tierra, a sus olivos, a su casa, 50 años de sol, de sudor y sobre todo de silencio. Hizo una pausa, dejando que el peso de esa última palabra llenara la habitación. Don Alfredo intentó interrumpir, balbucear algo sobre la gratitud, sobre todo lo que había hecho por él, pero la mirada de Manuel lo silenció. Mi silencio ha sido su paz, mi lealtad ha sido su coartada. He trabajado su tierra, he servido su mesa y he criado a una hija que no era mía para proteger su nombre, su honor. Elena ahogó un grito, llevándose una mano a la boca, su mente incapaz de procesar la avalancha de implicaciones. Manuel no la miró, sus ojos, convertidos en dos brasas de justicia moribunda, no se apartaban del rostro de don Alfredo, que había perdido todo su color, transformado en una máscara de cera. El siervo se había convertido en juez, el lecho de muerte en un tribunal. Continuó su letanía, su voz ganando una fuerza espectral a medida que desgranaba el pasado. Recuerdo a Sofía cuando llegó aquí, recuerdo la luz que tenía en los ojos, y recuerdo cómo esa luz se fue apagando, día a día, en esta misma casa, bajo la sombra de esta misma finca. Una sombra muy larga, patrón, una sombra que lo cubría todo. Las palabras de Manuel eran como piedras, cada una dirigida a demoler el muro de negación que don Alfredo había construido a su alrededor durante décadas. No había ira en su tono, sino la fría y desapasionada exposición de unos hechos que habían envenenado 3 vidas. Se giró por primera vez hacia Elena, y su rostro se transfiguró, el acero de su voz se derritió en un dolor infinito. Tu madre te quería más que a nada en el mundo, hija, pero vivía con un miedo que la consumió por dentro. Un miedo que la obligó a guardar un secreto que la mató mucho antes que la enfermedad. Entonces extrajo de debajo de la almohada una de las cartas de Sofía, la que Elena le había leído días atrás, y la sostuvo con mano temblorosa.
Aquí habla de jaulas de oro y de deudas que no son de dinero. Nunca entendiste lo que leías, ¿verdad? Porque yo me encargué de que no lo hicieras, te protegí de la verdad, y ese ha sido mi mayor pecado. No mi lealtad a él, sino mi cobardía contigo. La confesión no era ya un ataque, sino una expiación. Finalmente, llegó el momento. Manuel reunió el último aliento que le quedaba en los pulmones, el aire de toda una vida de sumisión, y lo exhaló en forma de una verdad liberadora y devastadora. Miró a Elena, sus ojos suplicando un perdón que sabía que no merecía, pero que necesitaba pedir. «Hija mía», dijo, y la palabra mía estaba cargada con el peso de 45 años de amor incondicional y de un engaño doloroso. Luego su mirada se clavó en don Alfredo, ya no como un juez, sino como un hombre que entrega su carga final. «Yo te he dado mi vida entera, patrón. He guardado tu secreto hasta mi último día», pero a ella su voz se quebró, un sonido seco y roco. «A ella le tengo que dejar la única herencia que poseo, la verdad». Hubo un silencio atronador, un instante suspendido en el tiempo, en el que el mundo contuvo la respiración. Y entonces, con una claridad que cortó el aire viciado de la habitación, pronunció la sentencia. «Elena, don Alfredo del Olmo, es tu padre». La confesión cayó como una losa, aplastando el aire, el sonido, la luz. La habitación se congeló en una instantánea de horror y revelación. Don Alfredo retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe físico, su boca abierta en una negación muda, su rostro la imagen misma de la impotencia. El siervo se había convertido en juez, el lecho de muerte en un tribunal. Por primera vez en su vida, el patrón había sido despojado de todo su poder por las palabras de un hombre al que consideraba menos que nada. Elena permaneció inmóvil, una estatua de sal en medio del cataclismo. El mundo se había desintegrado a su alrededor en un solo segundo. Su mirada iba de Manuel, el hombre que le había dado cada día de su vida, a don Alfredo, el hombre que se le había robado desde antes de nacer. No hubo gritos, ni llantos histéricos, solo un silencio profundo y aterrador mientras las piezas de su existencia encajaban en un mosaico monstruoso. La tristeza perpetua de su madre, las miradas de lástima en el pueblo, la extraña generosidad del patrón, su propia sensación de no pertenecer a ninguna parte, todo cobró un sentido terrible y coherente. Era como si hubiera estado leyendo un libro en un idioma desconocido, y de repente entendiera cada palabra. El dolor de la revelación era agudo, pero bajo él empezaba a crecer una extraña sensación de claridad. La mentira que la había protegido también la había mantenido en la oscuridad, en una infancia perpetua. Ahora, la verdad, por brutal que fuera, la había obligado a nacer de nuevo, a sus 45 años, en un mundo sin cimientos pero, por primera vez, real. La confusión en sus ojos dio paso a una resolución fría. Miró a don Alfredo, no con el respeto de una ahijada, sino con la distancia de una extraña que acaba de descubrir a su agresor. En ese instante, la cadena de dependencia se rompió para siempre. Con la verdad liberada, una profunda paz se instaló en el rostro de Manuel. La tensión que había mantenido su cuerpo erguido se desvaneció y se hundió de nuevo en las almohadas. Había cumplido su promesa. Había desmantelado la estructura de poder del cortijo con nada más que su voz moribunda. Había sacrificado la imagen de padre perfecto para darle a Elena la oportunidad de ser una mujer completa, dueña de su propia historia, por dolorosa que ésta fuera. Su superación no había consistido en vencer a la muerte, sino en arrebatarle al silencio su victoria final. Abrió los ojos una última vez y buscó los de Elena. No hubo palabras, solo una mirada que lo contenía todo. El amor de una vida, la petición de perdón por la mentira y el orgullo por la mujer fuerte en la que se había convertido. Era su bendición y su despedida. Luego cerró los ojos y su respiración, que había sido una lucha constante, se suavizó, haciéndose más y más superficial hasta que finalmente se fundió con el silencio de la habitación. Manuel, el jornalero, la sombra, el sirviente, había muerto. Pero en su lugar, en aquel pequeño cuarto de servicio, acababa de nacer su leyenda.
la del hombre que, con su último aliento, demostró que la dignidad no se hereda ni se compra, sino que se conquista en la batalla final contra nuestros propios miedos. La muerte de Manuel no fue el final de la historia, sino el estallido que fracturó el silencio de medio siglo. Inmediatamente después de que su último aliento se disolvió en el aire denso de la habitación, don Alfredo del Olmo no gritó ni protestó. Su rostro, antes una máscara de poder y control, se descompuso en una expresión de incredulidad y pánico. Retrocedió, tropezando con sus propios pies, con la mirada clavada en Elena, no como un padre recién descubierto, sino como un criminal atrapado en la escena de su delito. Salió del cuarto sin decir una palabra, con la espalda encorvada por primera vez en su vida, huyendo no de la acusación de un muerto, sino de la mirada viva y clara de la hija a la que había ignorado. Elena, por su parte, no se derrumbó. El shock inicial dio paso a una extraña y gélida calma. Se arrodilló junto a la cama, tomó la mano ya fría del hombre que la había criado y la apretó contra su mejilla. En ese gesto no había solo dolor, sino una transferencia de poder. La dignidad que Manuel había conquistado en su último acto ahora le pertenecía a ella. La noticia no necesitó pregoneros, se deslizó por los pasillos del cortijo como un fantasma, en los susurros de los sirvientes, en la forma en que los jornaleros dejaron de trabajar por un instante para observar la figura derrotada del patrón cruzando el patio. El equilibrio de poder, inmutable durante generaciones, se había roto para siempre. El funeral de Manuel fue un acto de rebelión silenciosa. Se esperaba una ceremonia humilde, rápida, la despedida de un sirviente más, olvidado tan pronto como la tierra lo cubriera. Pero lo que ocurrió fue algo que el cortijo nunca había presenciado. A la pequeña iglesia del pueblo no solo acudieron los 4 amigos de siempre. Llegaron, en un goteo constante y solemne, casi todos los jornaleros de la finca, hombres y mujeres de rostros curtidos por el sol que dejaron sus herramientas para prestar sus respetos. No hablaban, pero su presencia masiva era un grito. Don Alfredo, obligado por las apariencias a asistir, se sentó en el primer banco, solo, aislado por un muro invisible de desprecio. Las miradas que recibía no eran de compasión, sino de un juicio frío y largamente postergado. Elena se mantuvo en pie junto al féretro, serena, vestida con un luto riguroso que parecía más una armadura que una señal de duelo. No lloró. Recibió el pésame de cada persona con una mirada directa y un agradecimiento firme. Ya no era la hija de Manuel el sirviente, era Elena, la guardiana de una verdad que había liberado a toda una comunidad del yugo del miedo. Aquel día no se enterró a un hombre, se sembró una leyenda. Y todos los presentes, incluido el propio patrón, comprendieron que la lealtad del pueblo ya no le pertenecía a quien firmaba los jornales, sino al recuerdo del hombre que les había devuelto la dignidad con su muerte. Unos días después del entierro, don Alfredo intentó recuperar el control de la única manera que conocía, a través del dinero y el poder. Mandó llamar a Elena a la Casa Grande, un lugar que ella no había pisado desde la fatídica mañana de la confesión. En el despacho señorial, rodeado de retratos de sus antepasados, el patrón le ofreció todo lo que creía que una mujer como ella podría desear: reconocerla legalmente, darle su apellido, convertirla en la heredera de una parte sustancial de su fortuna. «Es tu derecho de sangre», le dijo, con una voz que intentaba sonar paternal, pero que solo destilaba desesperación. Elena lo escuchó en silencio, sin tocar el café que le habían servido. Cuando él terminó, su respuesta fue tan calmada como devastadora. «Mi único derecho», dijo, con una voz clara que no tembló, «es el de honrar la memoria del hombre que me dio su vida, no su sangre. Mi padre se llamaba Manuel, y su legado de dignidad no se puede comprar con tierras ni con un apellido manchado. No quiero nada de usted, ni ahora ni nunca». Se levantó, y por primera vez en su vida fue ella quien le dio la espalda a él. Al salir de aquel despacho, no solo estaba rechazando una herencia, estaba eligiendo su identidad, reclamando su autonomía y declarando que el verdadero valor no residía en la fortuna de los del Olmo, sino en la integridad de un jornalero sin nombre. La negativa de Elena no fue un final, sino un comienzo.
Con el poco dinero que Manuel había ahorrado durante toda su vida, una cantidad casi simbólica guardada en una lata de galletas, y con la venta de las escasas pertenencias que llenaban la casa de servicio, tomó una decisión que cambiaría el futuro de muchos. En lugar de abandonar el cortijo y buscar una nueva vida lejos de los fantasmas del pasado, decidió quedarse. Y luchó. Se reunió con un pequeño grupo de los jornaleros más antiguos, aquellos que habían respetado a su padre en silencio durante décadas. Les propuso una idea que sonaba a locura: crear una pequeña cooperativa olivarera independiente del poder de don Alfredo. Al principio hubo escepticismo y miedo. ¿Cómo iban a competir con el patrón? ¿De dónde sacarían los recursos? Pero la determinación de Elena era contagiosa. Utilizó sus ahorros como capital inicial para alquilar una pequeña parcela de olivos abandonada en los límites de la comarca. Juntaron sus propias herramientas, repararon una vieja prensa de aceite y comenzaron a trabajar por su cuenta, fuera del horario del cortijo. Eran jornadas dobles, un esfuerzo titánico, pero por primera vez trabajaban para sí mismos. Cada aceituna recogida era un acto de independencia, cada gota de aceite prensado una victoria contra el sistema que los había oprimido durante generaciones. El castigo de don Alfredo no fue la ruina económica, ni el exilio, sino algo mucho más profundo. Siguió siendo el dueño de miles de olivos, el hombre más rico de la comarca, pero había perdido lo que más valoraba: la autoridad moral, el respeto reverencial que sostenía su mundo. Los jornaleros seguían trabajando en sus tierras, pues necesitaban el jornal, pero la dinámica había cambiado. Ya no agachaban la cabeza a su paso. Los saludaban con una formalidad fría, cumplían sus órdenes con eficiencia, pero sin una pizca de la antigua sumisión. Se convirtió en un fantasma en su propio imperio. Paseaba por el cortijo y sentía el peso de las miradas silenciosas, oía el eco de las palabras de Manuel en el murmullo del viento entre los olivos. La soledad se apoderó de la casa grande, una fortaleza ahora vacía de lealtad. Se encontró envejeciendo solo, rodeado de riquezas que ya no podían encontrarle la paz. Su mayor tormento era ver a lo lejos el humo que salía de la chimenea de la pequeña almazara de la cooperativa, un recordatorio constante de que el legado de Manuel, un legado de dignidad y trabajo honesto, estaba creciendo y floreciendo mientras el suyo se marchitaba, consumido por el peso de una verdad que había salido a la luz demasiado tarde. El silencio que él había impuesto durante 50 años se había vuelto en su contra, convirtiéndose en su propia celda. Pasaron los años. La cooperativa, La Dignidad, como acabaron llamándola, nunca llegó a ser un gran negocio, pero se convirtió en un faro de esperanza. Producían un aceite de calidad, valorado en los mercados locales no solo por su sabor, sino por la historia que contenía cada botella. Daba trabajo a una docena de familias, liberándolas del monopolio del patrón y permitiéndoles mirar al futuro con una autonomía que nunca habían soñado. Elena nunca se casó ni tuvo hijos. Su vida fue la cooperativa, su familia, los hombres y mujeres que luchaban a su lado. Se convirtió en una matriarca respetada, una líder natural cuya autoridad no emanaba de un apellido o de la tierra, sino de su carácter inquebrantable. La gente ya no la señalaba como la hija bastarda del patrón, sino como la hija legítima de Manuel, el hombre que les enseñó que el valor no se mide por la sangre que se hereda, sino por el sudor que se derrama por los demás. La historia de Manuel se contaba en voz baja alrededor de las hogueras en las noches de cosecha, no como un cotilleo, sino como un cuento de justicia poética. Aquel día, en aquel pequeño cuarto de servicio, todos en el cortijo comprendieron que un verdadero padre no es el que da la sangre, sino el que entrega su vida en silencio por amor. La historia de Manuel no terminó con su último aliento. En realidad, fue ahí donde comenzó a respirar por sí misma, expandiéndose más allá de los muros del cortijo para convertirse en una leyenda susurrada en los olivares de Jaén. Su acto final no fue simplemente una confesión, sino la demolición controlada de un sistema de opresión que se había sostenido sobre el silencio y la gratitud mal entendida durante generaciones. El dolor de aquella revelación, lejos de destruir a la comunidad, actuó como un catalizador. Transformó el miedo colectivo en una conciencia compartida, la sumisión heredada en una pregunta incómoda: ¿a quién servimos realmente? La gente comenzó a ver el cortijo no como un ente monolítico de poder, sino como lo que era, una propiedad sostenida por el sudor de hombres y mujeres que merecían más que un jornal y una palmada en la espalda.
El pasado no fue olvidado ni perdonado, fue integrado en la memoria colectiva como una lección fundamental. La historia de Manuel se convirtió en el punto cero, el año 1, de una nueva era en la que la lealtad ya no se regalaba al poder, sino que se ganaba a través del respeto mutuo. El eco de sus palabras en aquel cuarto de servicio aún resuena, un recordatorio perpetuo de que incluso la voz más débil, cuando se alza con la fuerza de la verdad, puede hacer temblar los cimientos del mundo. El legado más tangible de Manuel, sin embargo, vive y respira en Elena. Ella se convirtió en la encarnación de su sacrificio, la prueba viviente de que la dignidad es una herencia más poderosa que la sangre o la tierra. No se consumió en el rencor ni en la autocompasión. En cambio, canalizó el torbellino de emociones, la traición, el dolor, el amor y la gratitud, en una fuerza constructiva. Su liderazgo en la cooperativa La Dignidad no era el de una jefa, sino el de una cuidadora, la misma que había sido para su padre en sus últimos días. Conocía el nombre de cada trabajador, las preocupaciones de cada familia, el ciclo de cada olivo. En sus decisiones siempre resonaba una pregunta silenciosa: ¿qué habría hecho Manuel? Pero no el Manuel sumiso, sino el Manuel de su último acto, el hombre que eligió la justicia por encima de la comodidad. Se aseguró de que los beneficios se repartieran equitativamente, de que las condiciones de trabajo fueran justas, de que cada miembro de la cooperativa se sintiera propietario de su propio esfuerzo. Nunca buscó el poder, sino la autonomía para su gente. Su vida se convirtió en un monumento a la memoria de su padre, un monumento construido no con piedra, sino con aceite de oliva, trabajo honesto y la certeza inquebrantable de que el valor de una persona no reside en su origen, sino en las elecciones que hace cada día. Para la comunidad del Cortijo y los pueblos cercanos, la transformación fue más sutil pero igualmente profunda. La historia de Manuel y Elena se convirtió en un relato fundacional, una de esas historias que los abuelos cuentan a sus nietos para enseñarles sobre el valor y la justicia. El poder de don Alfredo, aunque legalmente intacto, quedó moralmente en bancarrota. Los jornaleros aprendieron que el sistema no era inmutable, que el silencio tenía un precio demasiado alto. Empezaron a organizarse, a exigir mejores condiciones, a hablar sin miedo de sus derechos. La cooperativa de Elena no solo les ofreció una alternativa económica, sino que les proporcionó un modelo de lo que era posible. Demostró que la dependencia no era un destino, sino una condición que podía ser desafiada. El miedo que durante tanto tiempo había sido el lubricante social de la comarca fue reemplazado por un sano escepticismo hacia la autoridad y una nueva solidaridad entre iguales. La lección principal que quedó grabada a fuego en la conciencia colectiva fue que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la ausencia de dignidad. Y Manuel, el jornalero que vivió y murió sin poseer nada, les había dejado el tesoro más grande de todos, el ejemplo de que un solo acto de coraje puede devolverle el alma a todo un pueblo. Quizás la reflexión final más profunda que nos deja esta jornada es una redefinición de la paternidad y del legado. Durante 45 años, Manuel vivió atormentado por la creencia de que le había fallado a Elena, que su amor estaba construido sobre los cimientos de una mentira. Sin embargo, su historia nos enseña que un padre no es simplemente quien aporta un código genético, sino que construye un universo de valores para su hijo. Manuel le dio a Elena algo que don Alfredo, con toda su riqueza y poder, nunca pudo ni supo ofrecer: un ejemplo inquebrantable de amor, sacrificio y finalmente de una integridad feroz. Su legado no fue una finca, ni un apellido, ni una cuenta bancaria. Su legado fue una lección de vida, que la verdad, por dolorosa que sea, es el único suelo firme sobre el que se puede construir una vida auténtica. Nos demostró que la lealtad ciega es una forma de esclavitud, pero que el amor verdadero es liberador, incluso cuando exige el sacrificio más grande. Al final, la historia de Manuel no es una tragedia, sino un triunfo épico. El triunfo de un hombre invisible que, al final de sus días, se aseguró de que su hija pudiera ver el mundo, y a sí misma, con los ojos bien abiertos, libre de las sombras del pasado. Aquel día, todos en el cortijo comprendieron que un verdadero padre no es el que da la sangre, sino el que entrega su vida en silencio por amor. Si crees que ninguna lucha merece ser invisible y que cada acto de valentía, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar el mundo, comparte esta historia. Suscríbete para descubrir más relatos reales sobre la fuerza del espíritu humano.
Gracias por escuchar.